Pues muchas gracias a todos por su asistencia y me da mucho gusto estar en Oaxaca una vez más para hablar de un tema que, como ustedes saben, pues me apasiona y que conjunta dos elementos fundamentales en mi formación, que es la medicina homeopática y la filosofía, por otro lado. El tema, por supuesto, es filosofía y podríamos decir filosofía de las ciencias, porque es muy importante, considero, que los médicos homeópatas seamos muy claros cuando decimos que somos científicos. A veces el hecho de que la gente allá afuera haga mucho ruido diciendo, que por cierto acaba de fallecer el hombre que más hablaba de esto, Mario Bunge. Mario Bunge decía pseudociencias, psicoanálisis, homeopatía, o sea, pseudociencias. Sin embargo, nosotros sabemos perfectamente que hay unas reglas fundamentales para decir que la homeopatía es ciencia, pero a veces no las sabemos expresar. Pienso en mi condición personal. Qué difícil es decir en algún debate, en alguna charla con los amigos, ejerzo ciencia y ejerzo de un modo tan metódico como la hace cualquier otro médico especialista. Entonces, en ese sentido, yo les quiero compartir una situación muy interesante. El año pasado, un compañero médico, que no se trata aquí de balconear a nadie, mucho menos, escribe un texto que se llama La homeopatía no es vitalista, y quería darnos a entender una serie de cosas, y a partir de ese momento, cuando yo leo ese libro, surge este tema que yo les voy a presentar el día de hoy. Es decir, quiero dar el contexto de por qué presentar este tema. Este compañero médico escribe ese libro, dice: la homeopatía no es vitalista. Y todo aquel que sea homeópata, de verdad, médico homeópata, tendría que ponerse muy enojado o por lo menos cuestionar que alguien diga que la medicina homeopática no es vitalista. Sin embargo, no quise, porque además es un doctor que me lleva años de carrera y no, por supuesto que iba yo a ver un grosero al decirle no, así no. Entonces me puse a escribirlo. Tengo entonces este escrito que son 6 páginas, que si ustedes gustan leerlo, ya el doctor Raúl tiene el archivo para que ustedes le echen una mirada en la casa con calma, con detenimiento. Empiezo a escribirlo queriendo dar una respuesta al compañero médico que dice que no somos vitalistas. Lo dice en un sentido que después comprendí lo que él quería hacer. Se metió él con un hombre que se llama Javier Zubiri, que es fenomenólogo, y entonces sustentó que Hahnemann no nomás era vitalista, que se le perdió la parte del vitalismo, que tuvo que haber ido hacia una parte que es el sentido del hombre arrojado en el mundo, puesto en el mundo. Y yo digo, bueno, pues eso es vitalismo, pero como Javier Zubiri luego le da un giro muy importante, que además es un giro hermenéutico, es decir, en hermenéutica decimos que es el estudio, el análisis de los textos. Como este hombre Javier Zubiri da un giro muy grande, el doctor queda, pienso yo, sorprendido de esa nueva teoría y dice: esto tenía que ser la homeopatía. La homeopatía no es vitalista, la homeopatía es fenomenológica. Y digo, bueno, ¿qué onda? ¿Por qué, maestro? Sin embargo, por supuesto que no se lo comento, sino que escribo estas notitas que hoy les presento a ustedes en exposición. Por eso el tema se llama Filosofía de la Ciencia, un abordaje al paradigma vitalista. Y cuando digo paradigma, subrayo paradigma, porque si nosotros vamos a hablar de ciencia, necesitamos hablar del sentido del paradigma. Hay muchos paradigmas que han transitado a lo largo de la historia. Uno de ellos es el paradigma nuestro, quiero decir, vitalista. Y entonces voy a miren, ahí les pongo un gráfico donde les muestro distintos paradigmas, distintos. Tenemos el médico religioso, el naturalista, el ontológico, el anatomopatológico, el fisiopatológico, el microbiano, multicausal, psicoanalítico. Paradigma, dice este hombre que está aquí, que se apellida Kuhn, dice: un paradigma es una teoría que mejor explica y da solución a la mayor cantidad de problemas planteados por la ciencia.
Es un conjunto de realizaciones científicas universalmente reconocida en torno a una teoría hegemónica. Es decir, un paradigma es algo en lo que nos ponemos de acuerdo todos, o la mayor parte, y decimos, esto va a dar sentido a mi ciencia. Todo este conjunto de saberes, de discursos, de visibilidades, me va a dar la oportunidad de decir, esto es ciencia. En el vitalismo, por supuesto, cuando hablamos de la fuerza vital, estamos pensando en hombres que han hablado de fuerza vital antes, y ahorita lo vamos a comentar. Pero lo que quiero decir es que pensemos en esto. ¿Cómo se curaba antes? Un chamán como cura, en un sentido mágico religioso, es decir, yo expulso casi como una orden eso que hay malo en ti, mágico religioso. Naturalista, bueno, Hipócrates de Cos, naturalista, es decir, la naturaleza es el sentido de mi posibilidad curativa, naturalista. Ontológico, el ontológico es muy bonito porque el ontológico se relaciona con el ser. Entonces, en el ontológico decimos, viene un ser de fuera, se mete dentro de este cuerpo y entonces se enferma. Y entonces, como el coronavirus, ahí viene el coco. O sea, la culpa es del coronavirus, la culpa no es del hombre, la culpa viene de fuera y se instala en el hombre y entonces lo enferma. Paradigma ontológico. Paradigma anátomo-patológico. ¿Cuántos grandes médicos no trabajaron la anatomía patológica y creyeron ver en las lesiones presentes en la materia la disfunción? Es decir, estás enfermo porque tu hígado presenta tal cosa, porque tu vaso se lesiona en este sentido. La condición anatomopatológica, cuando un hematólogo dice hay un desequilibrio en la hematopoiesis, cuando dice hay una esferocitosis, cambió la forma del eritrocito, decimos, lo está estudiando desde un paradigma anatomopatológico. Y si yo quiero llegar con ese hematólogo a venderle la idea de fuerza vital, cuando menos me va a mandar, no porque él sea una mala persona, sino porque él se formó en un paradigma, por supuesto, anatomopatológico. Entonces, el paradigma anatomopatológico tiene su propio discurso y no empata con el discurso del médico homeópata. Entonces, eso les quiero hacer notar, que si somos científicos, usamos paradigmas, no más que los homeópatas usamos el paradigma vitalista, pero pervivimos y convivimos con los distintos paradigmas de la historia de la medicina. Entonces ahí les puse la mayor parte de los paradigmas que encontré. El microbiano, ese es simpaticísimo. La bacteria es la culpable, el virus es el culpable, si tiene la coronita así, si es pelúcido, si tiene la proteína. Estamos en el paradigma del microbio. Multicausal psicoanalítico. Bueno, el psicoanalítico también es una belleza de paradigma, que te dice que somos una estructura mental que está partida, ustedes se acuerdan en super yo, ello y yo, y que todo eso que ocurre da fundamento a mi manera consciente de ser, pero que en el fondo es inconsciente, paradigma psicoanalítico. Y bueno, por último, el de nosotros, el vitalista. Ya vimos lo que es un vitalismo. Bueno, este texto, esta es una captura de pantalla de un artículo que publica el diario El País. El diario El País de España publica este artículo donde dice que en las últimas décadas Richard Dawkins se ha erguido como el sumo pontífice de la ciencia. Así, con mayúscula y en singular, cree y hace creer que la ciencia es una, santa, católica, apostólica. O sea, este hombre ha dicho que la ciencia es un poco parecido a lo que hacía Mario Bunge. La ciencia es un método y se llenan la boca de la palabra ciencia. La ciencia lo resuelve todo. Sin embargo, este artículo que ustedes pueden buscar en el diario El País, que se llama si ustedes entran al diario El País y le ponen todas las almas de la ciencia, les aparece este artículo. Es interesantísimo, porque hoy nos dicen que hay distintas ciencias en tanto al paradigma que vayamos a analizar. Por eso les pasé varios paradigmas. Es decir, son varias ciencias, hay distintos modos de abordarlo. De acuerdo al número de cosas que queramos aprender, podemos hacerlo desde algún tipo de las ciencias. En este sentido, tachamos a la gente que quiera hacer, y lo digo nuevamente, como Mario Bunge, una sola ciencia.
Esa es la ciencia, y entonces todo lo demás queda excluido. Y por supuesto que el paradigma vitalista quedaría excluido. Bien, la siguiente. Quiero decirles dos términos que a lo mejor no estamos tan familiarizados, porque esto es filosofía. El término unívoco versus el término equívoco. A ver, quiero decir esto. Hay muy pocas cosas en la vida que sean unívocas, muy pocas cosas, entre ellas Dios, el alma, el universo. En cambio, vivimos en un mundo de equívocos. Las ciencias, por fundamento primario, se equivocan. Si hablamos de ciencia, hablamos de equívocos. Hablamos de que hay un principio de falibilidad, de falla en la ciencia. Si nosotros no queremos fallar, decimos así, si nosotros queremos ser unívocos, hablamos de aquello de lo que no se pueden predicar muchas cosas. Hablamos de Dios, el alma, el universo. Les voy a poner un ejemplo banal de la vida cotidiana. Hoy fui al Mercado Juárez y estaba yo viendo unas jicaritas muy bonitas pintadas y fui con una mujer unívoca. Fui con una mujer unívoca porque le digo, oiga, ¿cómo está la jicarita verde? ¿Qué no ya preguntó allá? Ah, bueno. No quería saber el costo. No, si usted ya preguntó allá. Ella es unívoca. No hay posibilidad de, aquí no hay diálogo, aquí no hay nada. Cuando uno es unívoco, uno es directo, centrado, conciso. Es lo que yo digo, los padres tenemos una función, por ahí anda Betito, mi hijo, los padres tenemos una función de unívocos. Ojalá fuéramos más equívocos, porque entonces daríamos permisividad. Lo unívoco no te permite muchas opciones, lo unívoco es una cosa. Y nosotros así somos en la ciencia que nos enseñaron en la preparatoria así es. Usted tiene una hipótesis, planteamiento del problema, luego hipótesis, luego usted experimente, luego usted verifique que tenga usted variables funcionales. Entonces estamos en busca de una univocidad, como la mujer esta que me dijo, usted ya preguntó, usted ya cállese. La mujer fue unívoca, esa es la ciencia. Así nos vendieron la ciencia. Sin embargo, la ciencia es equívoca. La ciencia presenta fallas. La homeopatía es ciencia. Entonces, ¿la homeopatía presenta fallas? Por supuesto que las puede presentar. Y dependen de este que la ejerce. Si yo ejerzo mal la homeopatía, estoy haciendo una ciencia equívoca. Entonces, por eso quise hacerle esta distinción, para que entremos a lo siguiente. Bien. En filosofía, porque no perdamos de vista que estamos ante un tema que es de filosofía de las ciencias. En filosofía podemos dividir la filosofía en estos dos sentidos básicos. Lógica, o podemos decir filosofía analítica contra filosofía continental. La filosofía analítica es más unívoca. Es más unívoca, con esto que les acabo yo de decir, lo entendemos perfectamente. La filosofía continental es más equívoca. No sé si ustedes saben, seguro que sí saben o lo han escuchado, hoy se llena la boca la gente que hace filosofía posmoderna, porque planteemos esto, es Descartes y lo que viene después de Descartes, y entonces decimos posmoderno. Y lo que viene antes de Descartes, pues eso es lo clásico, lo antiguo, lo como ustedes le quieran llamar. Los nuevos, de Descartes y un poco para adelante, los idealistas y todos ellos, después los filósofos se acercan a ellos por vía de la hermenéutica, y la hermenéutica puede hablar casi de todo como se le pegue la gana. En la hermenéutica hay equívoco constante. Hablas de todo, interpretas textos, interpretas discursos. En cambio, en la lógica, en la filosofía analítica, aquí, no prende, ahí. En la filosofía analítica, miren, está la lógica. No contradicción, tercero excluido, lo hemos escuchado, filosofía del lenguaje, semántica, tuvo una carga muy importante en la Edad Media. Sin embargo, ahí se movió. Creo que regreso, ahí está. Y en cambio, en la filosofía continental, la diferencia, hoy los hermeneutas dicen la diferencia, de muchas cosas no saben ni qué caramba estamos diciendo, pero los hermeneutas así tienden a hablar. Bueno, esto un poco ya se los expliqué, pero quiero recalcar algo muy importante de esta diapositiva. Entre el unívoco
y el equívoco, es decir, entre el ser riguroso y la posibilidad de muchas cosas, de decir muchas cosas, hay algo en medio, la analogía. La analogía, ustedes saben que nosotros como homeópatas partimos del principio de semejanza, y la semejanza parte del principio de analogía, muy importante, porque la homeopatía no pretende ser una ciencia completamente unívoca, porque si no serían leyes, reglas, pero tampoco quiere estar en este sitio del equívoco. Entonces, como la homeopatía no quiere ser ni tan perfecta que haya una univocidad total, pero tampoco estarse equivoca, entonces, ahora esto, ¿por qué me estoy...? La flechita sobre las cifras. Estaba yo, miren ya, juro que esto no lo tenía yo, esto es el equívoco. Si yo fuera unívoco no te presentaría yo estas cosas. Aquí está. La analogía está en el medio. Vamos a tratarlo un poco más adelante, no quiero aburrirlos, pero la analogía le permitió al homeópata, si a ustedes les preguntaran, oigan, ¿a ustedes como homeópatas son científicos unívocos o equívocos? Estamos en medio. Y estamos en medio gracias a que utilizamos la analogía. Y la analogía lo usan los lógicos. ¿Se acuerdan cuál es la analogía? A es a A. A no es a B. A es A. Sin embargo, puede haber algo que se asemeje a A y hablamos del semejante. Y nosotros trabajamos con las teorías de los semejantes. Entonces, nosotros como médicos homeópatas utilizamos una herramienta filosófica que se llama la analogía, porque no queremos ser completamente unívocos, pero tampoco queremos ser equívocos. Esa sería la cosa en general que yo les quiero decir. Santo Tomás usaba la analogía para referirse a lo que no se puede reducir a lo unívoco, es decir, aquello que no es tan perfecto. Lo único perfecto, lo único unívoco es Dios, para Santo Tomás. Analogía, existen distintos tipos de analogía. Analogía de proporcionalidad, y hay otra que es de distribución. La de proporcionalidad dice, las patas son al cuadrúpedo como las alas son al ave. Estamos hablando de semejanza, nomás que nosotros lo vamos a llevar al terreno de lo dinámico en homeopatía. Incluso hay analogías de proporcionalidad impropias, la metáfora y la poesía. Hay gente que le cuesta mucho hacer metáfora. Sí estamos cuando decimos, el prado estaba sonriendo en primavera. ¿A qué nos referimos? A que estaba floreado. El prado sonreía, la sonrisa es casi las flores que se aparecen. Eso estamos haciendo metáfora. Y eso es un principio de analogía de proporcionalidad. Y luego hay otras que se llaman analogías de atribución. Esta es jerárquica, tiene grados. Hay un analogado principal y de ahí vienen otros analogados. Eso lo usaban en la antigüedad. Para Santo Tomás, fíjense lo que decía, el primer analogado es Dios. Y después vienen el hombre, los animales, las plantas. Son dos tipos distintos de analogía, pero son tendientes al principio de semejanza que los homeópatas conocemos muy bien. Bien, ideas generales de filosofía para entrarle a la situación. Ustedes saben que Descartes, o Descartes, como lo pronuncian adecuadamente, decía que lo que somos este que piensa. Afuera, no sé. Pero yo, si puedo dar sentido a algo, es de mi pensamiento. Eso es Descartes. Y lo que hay fuera de mí es una res extensa. Entonces, soy yo en Descartes, soy yo y mi pensamiento, y son las cosas externas. Eso es extensión. En la crítica de la razón pura, ¿qué se hizo? Bueno, no perdamos de vista que lo que quiero hacer con este recuento filosófico muy rapidito es nada más hacerles notar que Hahnemann era un versado en filosofía. Hahnemann era un versado en filosofía y compartió un momento histórico, por supuesto que con Kant y con los idealistas, y entonces es muy interesante ver cómo llegó al principio de vitalismo. En la crítica a la razón pura lo que hacemos es estudiar, bueno, nosotros no lo estudió Kant, la sensibilidad, el entendimiento y la razón. Sensibilidad, entendimiento y razón. Por supuesto que le damos un nombre pomposo. Estética trascendental. Estudió los principios de las matemáticas, de la sensibilidad, es decir, estudió el espacio, el tiempo y las intuiciones puras. En la analítica trascendental, que estudia lo físico, esto es el entendimiento. Todo mundo le entiende a esta parte.
A esta, miren, a esta. Aquí está Kant. Lo que sabemos todos de Kant, ¿se acuerdan que categoriza? ¿Se acuerdan que hace categorías y que luego empieza a acomodar en las categorías las cosas de tal modo que hace una explicación física perfecta de las cosas que están en el mundo? Y entonces, eso es lo que conocemos nosotros de Kant. Y llega a una cosa muy interesante, llega a una dialéctica trascendental, cuya facultad de estudio es la razón. Bueno, eso lo hizo Kant. Después Hegel es muy bonito, porque ustedes saben que él, por vía de la dialéctica, hace tesis, antítesis. Eso significa que está en búsqueda de un espíritu totalizante. Para Hegel todo es el espíritu. Abarcamos, y no, más bien podríamos decir, nos abarca el espíritu. El espíritu, el hombre es un hombre que está camino a encontrar el espíritu totalizante, podríamos decir. Eso es Hegel. La siguiente. Bueno, Descartes hace una... Me voy a brincar esto para que no nos entretengamos. Henry Bergson, que era uno de los hombres consentidos del maestro Proceso Sánchez Ortega y de Higinio G. Pérez. Henry Bergson decía que tenemos libertad de voluntad, esencia de vida, evolución. Y después este padre, jesuita, que tiene una visión evolutiva de la vida, donde la fuerza vital y la materia representan polos opuestos de la misma realidad. Vean qué belleza. Aquí se empieza a perfilar el trabajo del maestro, que después desarrollará el maestro Hahnemann. Hipócrates, por supuesto, Galeno, Stahl, y ahorita vamos a empezar a comentar algunas cosas. Bien, entonces, con lo abordado hasta aquí, la homeopatía es ciencia, entonces es falible. El gran aporte de Samuel Hahnemann fue haber captado todo lo que le podía dar la filosofía y después captar todo lo que le podían dar los médicos vitalistas. Porque, por supuesto, Hahnemann no funda el vitalismo. Hahnemann recompone el vitalismo, se nutre de un vitalismo para después perfeccionarlo. Y en esa perfección encontramos a hombres que ya lo estaban trabajando, si quieren, de un modo un tanto imperfecto. Stahl, que habla de teoría de los fenómenos de la combustión y habla del ánima. Y cuando decimos ánima, nos podemos recordar a Aristóteles en Acerca del alma, porque ánima y alma como que llevan una cierta conexión, ¿verdad? William Cullen relacionó la melancolía con un estado menor de energía cerebral, acuñó la neurosis, el término de neurosis, que relacionaba con el sentido de irritabilidad nerviosa. Pero vean ustedes que se está alejando de la concepción materialista. A ver, vamos a hacer un paréntesis. ¿Se acuerdan ustedes de los enciclopedistas, de Alambert? ¿Se acuerdan ustedes de que los enciclopedistas eran materialistas? Y Hahnemann viene después de ese proceso. ¿Y qué le dice Hahnemann a los materialistas? Ok, ya, párale. En la introducción del Organón lo dice. Hacían sangrías cuando no tenían que hacer sangrías. Es decir, se preocupaban por lo material. Ay, tiene mucha sangre, quítasela. Ay, le sube mucho la fiebre, bájasela. Ay, pues seguimos. El sentido de la materia permeó la vida del enciclopedista y de la gente de la modernidad. Cuando Hahnemann lee a estos hombres, dice, a ver, espérame. Supongo, yo no creo que haya dicho así el maestro Hahnemann, porque él era además muy correcto. Pero debió haber en su cabeza haber pensado que el sentido de la materialidad no nos iba a responder nada. Entonces necesitaba saber quién trabajaba los principios de vitalismo, de vitalidad. Y por eso se interesó mucho en la gente que está haciendo estas teorías. Uno más es Baptista van Helmont. Helmont nació en Bruselas, 1644. Fue el primero en aplicar principios químicos en sus investigaciones sobre la digestión. Sostenía una teoría de la llamada generación espontánea. También consideraba al aire y al agua como elementos básicos del universo. ¿Les recuerda algún filósofo esto? Fíjense, elementos básicos, agua y aire, a los presocráticos. Mecanicismo, lo ponen en el mecanismo, no es cierto, no le hagan caso al término mecanismo. Yo no estoy de acuerdo en que Friedrich Hoffmann pertenezca al materialismo, eso es un error. Hoffmann y Lametrier, de acuerdo a su sistema, la fibra
Es la unidad elemental del organismo y su propiedad fundamental es el tono. Es decir, para él es fibra nerviosa con irritabilidad o sin irritabilidad. Pero lo importante de él, para considerarlo como un vitalista, es que dice que toda modificación del estado de salud parte de una excitabilidad de las fibras nerviosas. No las fibras nerviosas físicas, sino lo que ocurre antes, un poquito antes de ser estimulado. Bueno, Bourdieu dice, su vitalismo consiste en considerar que estos órganos segregan sustancias determinantes en el estado de salud. Llegó a conclusiones médicas como los trastornos de la producción de estas sustancias que les digo provocan ciertas enfermedades. O sea, habría un desbalance de sustancias, pero que tienen su origen en un desbalance primero energético o dinámico. Barthes, nos lo vamos a saltar. Esta imagen es muy bonita. ¿Saben quién es él? Esta es una imagen rara de encontrar. Me costó un poco de trabajo conseguirla. ¿Ustedes saben quién es él? Porque es interesantísimo este hombre. Yo les recomiendo mucho un libro que se llama La curación por el espíritu. No, de veras, cómprenlo. Además, ustedes tienen una gran ventaja aquí en Oaxaca. En la calle de Alcalá, la que es peatonal, justo pasando el hotel donde me hospedé la vez pasada, que se llama... Ya se me olvidó. Terraza. Bueno, hay una librería que tiene todas las obras de la editorial Acantilado. No cualquiera en el país consigue la editorial Acantilado. El hombre de esta librería debió haber hecho una buena charla con la gente de la editorial, porque todo Acantilado está aquí en Oaxaca. Y les digo esto, el libro que se llama La curación por el espíritu, solo existe en la editorial Acantilado. Ninguna otra editorial en el mundo la ha publicado. Entonces aquí en Oaxaca la encuentran seguro. Es un libro bellísimo, vale la pena. Lo escribe Stefan Zweig. Habla de 3 personajes brillantes. Uno de ellos, el primero, es este hombre de aquí. ¿Alguien ya dio con quién es? Por lo que está haciendo, vean ustedes lo que está haciendo. ¿Quién es? Mesmer. Anton Mesmer. Samuel Hahnemann, en los últimos parágrafos, habla de Mesmer y dice que incluso el mesmerismo no está tan equivocado, no está tan equivocado. Aquí lo que él está haciendo es hacer un movimiento dinámico de las energías del paciente con tal de que él cure. Empezó haciéndolo por vía de unos imanes grandes, entonces todo el mundo se agarraba a los imanes y entonces había un movimiento dinámico. Después descubrió que el imán realmente no hacía gran cosa, no era un magnetismo como tal, sino que bastaba que se pusieran en una pila, todos así rodeando, y él llegara y les dijera, vas a sanar. Y entonces, en ese sentido, el hombre o la mujer mejoraba. Anton Mesmer hizo cosas interesantes y Stefan Zweig habla de toda la historia de Mesmer, cómo lo llevó a cabo. Habla de otra mujer, Mary Baker Eddy. Mary Baker Eddy es una mujer que funda la Christian Science o ciencia cristiana, que muy interesante también. Y en tercer lugar habla, ¿a quién se les ocurre a ustedes? Otro hombre vitalista brutal, dinámico, que todos lo traemos en la boca hoy, los psicólogos más. Sigmund Freud, cuando habla de el inconsciente. Entonces, Stefan Zweig habla de Mary Baker Eddy, de Sigmund Freud y de Anton Mesmer. Y yo hago esta hipótesis, a riesgo de equivocarme. Si hubiera conocido a Samuel Hahnemann, lo hubiera puesto. Es decir, si hubiera conocido la historia de Samuel Hahnemann, estaría en ese libro que se llama La curación por el espíritu. Bueno, aquí está, esta mujer es Mary Baker Eddy, ciencia cristiana. Bien. Esas son las diapos que yo les traje y lo que quiero decir ahora es lo siguiente. Me voy a permitir dar una lectura rápida. Voy a repetir. Ah, caray. No está la otra que teníamos, Ah, ya entendí, es que viene de los dos lados, ya. Pero aún así no viene ordenada. ¿Te acuerdas que había otra? Que eran 6 paginitas. Porque me perdí no, había otra. Es que viene... Bien. Es que pienso que estas podrían no venir tan completas.
Es más cercana. Bien, ok. Quiero leer nada más una parte aquí del texto que escribí. El punto medular de la homeopatía es que existe una fuerza vital, un dinamismo, una dosis mínima, una teoría miasmática, pero sobre todo utiliza el principio de analogía que pusimos ahí para llegar a su teoría de semejantes. Después, Hahnemann construyó todo un edificio doctrinario. Fíjense lo que voy a leer aquí. Hahnemann después construyó todo un edificio doctrinario en que incluye muchos ámbitos que se van perfeccionando, pero que podrían ser todo lo equívocos que quieran. Lo hablamos hace un rato, equivocidad. Todo lo equívocos que quieran. Y sin embargo, no se movería un ápice el constructo homeopático, porque el constructo homeopático está puesto, sus bases están puestas en el principio de vitalismo, que es una fuerza vital que dinámicamente anima a la parte material con tal de que nuestro espíritu podamos esplender completamente. Entonces, el punto medular es necesariamente vitalista de la homeopatía, del paradigma, porque si no decimos paradigma vitalista, entonces nos van a decir, entonces no es científico. No, es... ¿Por qué? ¿Cómo le respondemos además? ¿Cómo le respondemos además? Y este es un tema muy interesante. ¿Qué otra cosa piden de las ciencias? Que haya un principio de sustancialidad, que haya principio de relación, ¿y qué otra cosa se les ocurre a ustedes? Causa y efecto. 3 cosas fundamentales, las voy a repetir. Principio de causalidad, ¿sí? Esto es causa de aquello. Ocurre esto primero, entonces en consecuencia ocurre lo otro. El otro principio que les acabo de decir, ¿cuál es? Causa y efecto. Ese es uno, causalidad. Luego, sustancialidad. Es decir, si no hay sustancia, no hay ciencia. Eso dicen, si no hay sustancia, no hay ciencia. ¿Qué otra cosa? ¿Qué les dije? Ahorita les dije los 3. Relación. Esto relacionándose con esto otro. Y aquí quiero decirles algo. Cuando en el parágrafo 26 se nos dice que 2 dinamismos no pueden convivir juntos, que el dinamismo mayor vence al dinamismo menor, no se está hablando de una relación, es una relación. Cuando hablamos de los síntomas que nuestro medicamento homeopático produce en el hombre sano y los que por sí mismos la fuerza vital manifiesta, no hay una relación, es un principio de relación. Principio de sustancialidad. Ya les dije 2, ahora vamos con el principio de sustancialidad. ¿Cuál es la sustancia primera? Porque si es sustancia, subsiste, está a la base. Para nuestra homeopatía, ¿cuál es la sustancia? El principio vital. Lo que pasa es que cuando se lo decimos a un materialista, ¿qué dice? Si yo no lo veo, porque yo solo me baso en principios de causa-efecto y en principios de relación, y como yo no veo tu sustancialidad, entonces la homeopatía no existe. Qué fácil argumento para echar por tierra un necesario estudio filosófico. Por eso los médicos homeópatas estamos obligados a saber filosofía. Yo diría, no podría haber un médico homeópata ejerciendo sin que supiera filosofía. Bueno, yo llegué a la homeopatía por la filosofía. Fíjense que cuando yo estaba en un congreso, un hombre muy importante en Chihuahua, el doctor Jorge Ordóñez, no es doctor en medicina, es doctor en filosofía. Y yo elegí acudir a una reunión que ofrecían en la Fundación Atenea en Puebla. Ahí estábamos todos, nos aventamos toda una charla de 3 horas sobre Hipócrates. Y en la pedantería que caracteriza a un estudiante de filosofía, pero además médico, me paro así y le digo: doctor Jorge Ordóñez, lo que usted dice de Hipócrates es una belleza, pero déjeme decirle que usted se equivoca. Fíjense, la petulancia, y se me queda viendo así el doctor Jorge Ordóñez, que además es joven, y me dice: ¿por qué? ¿Por qué me equivoco? Y yo le digo: porque Hipócrates, por supuesto que dice que se cura con contrarios,
y también que se cura con semejantes, pero no existe la cura con semejantes. Fíjense los grados de tontera que tiene uno. Y entonces él me dijo, mira, ponte a estudiar lo que es la homeopatía. Y yo dije, no, homeopatía. No, le digo, pero eso es otra cosa, ¿no? La homeopatía es así como el naturismo, como... Pues qué gran equivocación. Voy, conozco el Politécnico Nacional, no me gusta y me voy a Homeopatía de México. Y ahí sí me gusta. Pues como no sé, ahí estaba el doctor René Torres, que filosofía, por donde quieras te va a entrar la filosofía, quieras o no, siéntate. Y además el organón, los dos al mismo tiempo. Y entonces comprendí, médico y estudiante de filosofía, comprendí por fin que el principio o la piedra angular de nuestra labor homeopática está en la fuerza vital. Y si uno no entiende de dónde vino la fuerza vital, ahorita hice un recuento rapidísimo porque no se trata de que quedemos dormidos, se trata de una invitación a que volvamos a los autores clásicos para entender que los homeópatas no le tenemos que mostrar a nadie los principios materiales. Hay gente haciendo en el Politécnico Nacional estudios en ratitas. ¿Y por qué está usted haciendo estudios en ratitos? ¿A poco usted espera que la rata esplenda? ¿A poco usted espera que la rata cumpla los más altos fines de su existencia? No, lo importante es abrazar el paradigma vitalista, pero fíjense lo que yo les quiero compartir, abrazar el paradigma vitalista entendiendo que es fundamento de ciencia para que cuando cualquier personaje quiera venirnos a decir que lo que nosotros hacemos no es científico, podamos rebatirle, pero en un sentido de conocimiento, porque nosotros le podríamos decir, mira amigo, antes de que tú me expreses algo en el sentido de la homeopatía, yo te invito a que te vayas a leer a Kant, a Hegel, a los idealistas. Si puedes, lee a Fichte y lee a Schelling, porque Hahnemann, ¿cómo le dice a Fichte y a Schelling? Sí sabían ustedes, ¿no? La naturofilosofía. Porque Fichte y Schelling trabajaron mucho el sentido de la filosofía pura en el hombre. Pero Hahnemann le dice, gracias por participar a Fichte y a Schelling. Hegel nació 20 años después de Hahnemann. Sin embargo, yo creo que si lo hubiera podido leer a profundidad, hubiera abrazado la causa de Hegel. Porque la causa de Hegel es el hombre puesto en el mundo, dirigido históricamente a abrazar el espíritu. Porque el espíritu lo es todo. Entonces uno le diría al médico o al químico o al farmacobiólogo que nos estuviera cuestionando, mira, entonces te lees a Fichte, te lees a Schelling y luego lees a Hegel y si puedes a Kant y ya luego que hayas visto eso, échale una mirada al paradigma vitalista histórico para que pueda convivir con tu paradigma anatomopatológico. Pero si yo traigo una rata para investigar, entonces tendría yo que basarme en un paradigma anatomopatológico, ontológico, microbiológico, pero nunca vitalista. O por lo menos no se me ocurre a mí hacer una investigación que diga evolución de la fuerza vital en respuesta a la aplicación del licopodio en la rata austriaca de... ¿A quién le importa? No, pero en cambio nos importa experimentar medicamentos en hombres sanos para tener una patogenesia adecuada y después poder prescribir el medicamento. Entonces, eso me lo va a entender un médico alópata, jamás me lo va a entender, porque no es mala persona, pero es un anatomopatólogo o un microbiologista pero no es un vitalista. Perdón que me exalte, son mis miasmas, ¿no? O sea, debía haber pulido, debieron haber dado algo antes pero es que de veras me apasiona el hecho de que nosotros como médicos homeópatas manejemos el sentido de nuestra ciencia, sepamos por dónde es. Bien, miren, por ejemplo, leo otra pequeña parte. Si aceptamos que Hahnemann sigue a Kant, fíjense lo que voy a decir, si aceptamos que Hahnemann sigue a Kant, estamos tentados a decir que Hahnemann era un racionalista. Estamos tentados a decirlo. Y puede que lo sea, pero no a la usanza de los enciclopedistas, por ejemplo, franceses como de Alembert o Diderot, que veían a la razón y a la materia como el elemento fundante de todo lo que había que decir.
la materia como elemento fundante de todo lo que había que decir. El fundador de la homeopatía es un racionalista motivado, digo yo, motivado. ¿Hacia dónde se motiva Hahnemann como racionalista? El racionalista nomás puede ir a dos lugares. ¿Ustedes saben hacia dónde puede ir un racionalista? Nomás a dos sitios. Puede ir al empirismo o al idealismo. Si es por la vía del empirismo, ustedes saben que el empirismo viene ¿de dónde viene el empirismo? De la experiencia. Empirismo, experiencia. Es decir, como ocurre esto, esta es causa, este es efecto, entonces yo le doy todo el peso a lo que ocurre fuera de mí como fenómeno. Y el idealista abraza principios más hacia lo que hizo Hegel, espirituales. Entonces, Hahnemann, ¿qué fue más? Por supuesto que idealista. Pero el hecho de que él lo podamos tener como un idealista no quita el hecho de que su base fundamental fuera el racionalismo. Leyó a Kant, por supuesto que sabía Kant, pero después él se decanta por principios idealistas. Ahora, ¿deja de lado la experiencia? Yo pregunto, ¿deja de lado la experiencia? Por supuesto que no. Entonces, lo que quiero decir en este trabajo es que fue racionalista, empirista e idealista. A ver, mátenme esa. Yo les diría, a ver, mátame esa. Porque si es racionalista, le responde a Descartes y le responde a Kant. Si es idealista, le responde a Hegel. Si es empirista, le responde a todos los empiristas ingleses, a todos, desde Berkeley y a todos los que quieran ustedes. Entonces, sé que la conclusión es muy agresiva, puede parecer muy agresiva, pero fíjense, mi conclusión sería esta. Hahnemann partió del racionalismo, pasó por el empirismo y después se volteó y les dijo a los idealistas, gracias, ustedes idealistas me permiten ahora sí acuñar el sentido de fuerza vital que empieza en el parágrafo 9 y se va a parar por allá del 19. Leer parágrafo 9 al parágrafo 19 es entender que Hahnemann hizo un recorrido filosófico, científico, para poder decir que la fuerza vital dinámicamente animaba el cuerpo material y que tendíamos a que se cumplieran los más altos fines de la existencia del hombre. Es una belleza por donde lo miren. Y como médico y como licenciado en filosofía y como lo que sea, yo les puedo decir, Hahnemann fue un genio de su tiempo. Y después lo fue, por supuesto, la gente que trabajó la parte miasmática que él dejó inconclusa, o por lo menos un tanto burda, que es el maestro Proceso Sánchez Ortega, por supuesto. Leo esta conclusión y después pasamos, a lo mejor si quieren alguna preguntita o respuesta, y ya luego un aperitivo, ¿verdad? A modo de conclusión, esto es la segunda parte de mi conclusión, digamos. La homeopatía es científica. Su paradigma vitalista convive y pervive con los demás paradigmas vigentes de las ciencias. Siempre que un médico considera que algo en su paciente es inexplicable, fíjense aquí lo que voy a decir, siempre que un médico considera, médico no homeópata, un médico, sea alópata o lo que sea, siempre que un médico considera que algo en su paciente es inexplicable materialmente, en su evolución clínica, en la evolución clínica del paciente, está cercano a descubrir el paradigma vitalista. Porque dice, cabrón, ¿será un milagro? ¿Será un milagro lo que...? Oiga, pues, ¿y por qué se curó? Ahí, en ese momento, el médico internista, cardiólogo, intensivista, lo que sea, dice, no, pues Dios existe. Ya, listo. Si Dios existe, por analogía, por una analogía de atribución, podemos decir, si Dios existe lo de abajo, fuerza vital, hombre y fuerza vital, trabajando juntos. O sea que el internista va a hacer analogía. Sí va a hacer analogía, cuando se dé cuenta que la vía material ya no le funcionó como él lo esperaba. Bien, lo siguiente que quiero decirles. El fundador de la ciencia médica homeopática logró magistralmente oponer una resistencia inteligente, sumamente avanzada y perfeccionada
contra los materialistas del siglo de las luces, del siglo de la Ilustración. Les mostró el camino seguro para curar al hombre cuando conjuntó un principio de semejanza. Creo que esta es una parte importante. Hahnemann en Inteligencia conjunta un principio de semejanza concordante entre los síntomas provocados en el hombre sano por un medicamento dinamizado y los propios de una fuerza vital equívoca, que esta semejanza no fue un supuesto, sino que es el resultado primero e irrefutable de un principio de analogía que engloba los conceptos de relación, de sustancialidad, de causalidad, que hoy tanto solicitan los científicos. Entonces, dice, con la excelsa y vigente propuesta, claro, hipocrática, de que la naturaleza es ordenadora y generadora de salud. Entonces, en este recuento histórico, Hahnemann sale en un papel determinante. Eso es lo que quise mostrarles a todos ustedes, y en ese sentido, la homeopatía es necesariamente científica, falible, y está fundada en el paradigma vitalista. Nunca lo podemos perder de vista. Todo lo demás, aunque Hahnemann se equivoque más adelante, aunque Hahnemann hubiera equivocado, aunque Hahnemann hubiera dicho otras cosas en los parágrafos, del parágrafo 9, pienso, al 19, esto es cuestión personal, ustedes me lo pueden rebatir, del 9 al 19 se fundamenta el que la homeopatía funcione y sea ciencia. Les agradezco mucho y espero no haberlos aburrido terriblemente. Y si fue así, fue mi miasma. Gracias. Bueno, pues nada más. Vamos a, en primer lugar, felicitarle por su edad, para los conocimientos que tienes, bastante buenos y un futuro muy prometedor, porque sabes bastante de filosofía. Pocos maestros de homeopatía hay, Jiménez y la Universidad Nacional, que manejan los aspectos relacionados con la medicina. Y mi admiración, mis felicitaciones, y que sigas adelante. Ya eres grande, pero vas a ser más grande en esto, ¿no? Felicidades. Gracias. Yo pienso, doctor, que realmente cada vez que nos visita nos deja pues, muy emocionados. Yo creo que todos estamos muy atentos. Realmente sus